Otra vez. Tengo COVID. A ver. A la one. A la two. A la 1, 2, 3. Cerró con llave la habitación y después me tiró sobre la cama, inmovilizándome con una mano sobre el pecho y poniéndome una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos, y me levantó las ropas, algo que le costó muchísimo trabajo. Me puso una mano con un pañuelo en la garganta y la boca para que no gritara. Yo le arañé el rostro y le tiré del pelo. Hola, buenos días, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Esto que les acabo de leer, o bueno, que acaban de escuchar, es un relato de una violación sucedida en 1611. Y la mujer que la relata es justamente Artemisa Gentileschi, que fue una artista italiana con un talento pues enorme, ¿no? Pero ella no solamente pasó por esa experiencia, sino tuvo que soportar la indiferencia y rechazo de la sociedad artística, bueno, del mundo artístico de su época, simplemente por el hecho de ser mujer y por lo que había vivido. Y su valía realmente artística, o bueno, cuando se empezó a reconocer su trabajo fue hasta muchísimos años después. Y hasta 1970 se le empezó a considerar pues como lo que realmente fue en su tiempo, que pues es un icono del feminismo y de la fuerza que tenemos las mujeres. Y con esto les damos la bienvenida a este segundo episodio de Apollo's Tea. Yo soy Alondra. ¿Qué onda? Yo soy Bárbara. Y pues bueno, yo soy Daniela. Y como pudieron haber deducido en este episodio, justamente vamos a estar hablando de esta artista italiana que se la comió la historia. O sea, y más que nada se la comió la historia de su tiempo y se omitieron muchas cosas de su realidad, justamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y de que su vida pública su vida privada fue más fuerte que su obra en su momento, ¿no? Y pues bueno, para tener un poco más de contexto, Artemisa nace en Roma en 1953 y su padre es un pintor llamado Orazio Gentileschi, que ya estaba como muy posicionado como artista, ¿no? Ella fue la mayor y única mujer de una familia de 5 hermanos. Sus otros 4 hermanos evidentemente eran varones, ¿no? Y esto conllevó a que los primeros años de su vida, pues, su mamá la fuera guiando como mucho por el camino de, ay, ayúdame en la casa, ay, ayúdame con tus hermanos, ay, ayúdame en tal y tal. Como muchas cosas como del hogar, ¿no? O sea, que pues era uso de la época. Pero no es sino hasta que su mamá fallece que ella empieza a tener la oportunidad de adentrarse en este mundo como artístico, ¿no? Como ya lo comenté, su papá pues era artista, entonces ella se empieza a meter con él al taller y es como de, ay, pues a ver qué haces, ¿no? Y el papá empieza a ver como que le interesa, como que la pongo a mezclar colores, entonces ella empezó de ayudante con su papá, pues sí, en esto de mezclar los colores, de limpiar los pinceles, cosas como que muy básicas, pero su papá como que vio algo en ella y dijo, ok, vamos por más. Entonces, su papá le empieza a dar clases a ella y a sus 4 hermanos de pintura y de anatomía, de dibujo y de todas esas cosas, pero es en Artemisa en la que ve pues algo como especial y diferente y decide tomarla pues bajo su tutela, ¿no? Y para empezar con la historia de Artemisa nos gustaría platicar sobre su conocida como su primera obra, que es la de Susana y los viejos. Y es una obra que, bueno, Susana es un pasaje bíblico del cual muchos artistas plasmaban en su arte, pero lo que hacían estos artistas era pintar una Susana pues coqueta, frívola. Siento que más que nada por lo que habla el pasaje bíblico, que es Susana era esposa de un rico, o sea, tenía dinero. Y a veces recibían visitas en su casa y había 2 jueces que la visitaban mucho. Y los jueces, pues les gustaba Susana y se sentían como atraídos. ¿Qué son estos sentimientos que tengo con ella? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces una vez la vieron como en el jardín antes de darse un baño, y cuando Susana le dice a sus damas de compañía, a sus criadas, que vayan a conseguirle, no me acuerdo, que le vayan a conseguir algo. Y los viejos pues se aprovechan de la situación de que estaba sola para pues proponerle de que, oye, nosotros 3. Entonces, Susana pues diciéndoles que no, pues, o sea,
rechazándolos. Pues sí, ¿no? No. ¿Cómo, güey? Estoy casada. ¡No! Y ellos la amenazan diciéndole que lo van a contar a la sociedad. Y si una mujer hablaba sobre eso, la única manera de poder librarse de este asunto, pues era la muerte. Y ella les dijo, sí, no me importa que amenacenme lo que quieran, no me importa enfrentar la muerte, pero yo voy a seguir firme a mi decisión. Entonces, lo que se platica es que el profeta Daniel va y les pregunta a estos jueces de que, pues, ¿qué pasó? O sea, le van, no me acuerdo qué le van a preguntar, qué les pregunta, pero ella les dice, les pregunta, ¿dónde la vieron? ¿Bajo qué árbol? Y uno le dice, creo que bajo el árbol de... No me acuerdo, pero los dos, dicen árboles diferentes, entonces el profeta Daniel pues se da cuenta de que están diciendo mentiras y ya los condenan. Entonces la manera en la que esta Artemisa plasma en este cuadro de Susana y los viejos es una... Pues más que nada siento yo que es una Susana siendo la víctima, porque los otros artistas plasmaban como que sí, esta muchacha Susana, tímida y que... Ándale. Pero Susana ve como el otro lado de la moneda de que... Artemisa. Pues Susana... era... se mantenía firme a sus principios, a lo que ella creía, y esta mujer fuerte de que... O sea, no me importa lo que me vayas a hacer, me importa más mi integridad y pues sí, sus principios. Pues sí, el decir su verdad, ¿no? Porque tengamos en cuenta que, pues, el contexto... Para empezar, el contexto bíblico, pues, era una época en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Entonces, el hecho de que Sí. Susana, como tal, dentro del pasaje se atreviera a decir, no, espérate, es que eso no fue lo que pasó, o sea, y no me vas a convencer de querer decir lo contrario, pues está súper fuerte, ¿no? Y luego, si nos volteamos por el lado de, pues, Artemisa, güey, tenía 17 años cuando pintó esto, Dios mío. ¿Qué te hace leer la Biblia y decir de que, güey, quiero pintar esto? O sea, y lo voy a pintar como debió de haber sido pintado. Porque sí, como mencionas, la verdadera historia. Sí, el reflejo de lo que verdaderamente pasó. Porque, pues sí, o sea, en las otras pinturas sí se retrata como que una Susana, inclusive hasta como más sensual, ¿no? Y en esta de Artemisa, pues no, todo lo contrario. O sea, se le ve inclusive hasta ofendida por la intromisión. Y la pinta como sin joyas, porque siendo Susana una mujer adinerada y todo eso, pues usualmente las mujeres adineradas en esa época las pintaban, o sea, representando ese, pues que lujo. Tenía los lujos que vivía y joyas y todo eso. Era fifi. Pero acá Artemisa la pinta como esta mujer vulnerable pero fuerte. Sí. Sí, es muy interesante cómo refleja el repudio, ¿no? Que ella sentía con esa expresión de... Güey, quítate, me dan asco, o sea, y a los pues 17 años. Güey, tú bien trancas y llegan y te dicen, oye, ¿quieres un trío? Pues, güey, no. Sí, pues no. O sea, y ella con sus principios siendo una dama y casada, pues dice, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Pero, pues, lo que se me hace triste es que en esa época la palabra de la mujer, pues, valía puro cheto, o sea, no le iban a creer, o sea. Ya está hoy en día. Era algo muy triste. Pero entonces sí está fuerte. Sí, o sea, justamente eso es lo interesante, que pues Artemisa logra, o sea, para hacer su primera obra concretada y pues final, o sea, el hecho de que logre hacer una crítica sin palabras, o sea, porque eso es lo que es esta, pues sí, primera obra, ¿no? Una crítica al cómo se presenta a la Susana siempre versus lo que pues realmente fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues sí, para hacer una primera obra de una Artemisa de 17 años es muy fuerte y ya va demostrando un poco pues de su carácter que se seguirá viendo a lo largo de las cosas que le pasan en su vida. Como por ejemplo, pues sí, en ese entonces cuando Artemisa vivía en Roma, recordemos, pues Roma era de que el epicentro del arte, o sea, había mucho ir y venir como de, pues sí, de artistas, de patrocinios, o sea, Roma era el bullicio del arte. Y fue así como un pintor que, pues, no nos cae muy bien, que se llama Agostino Tanzi, llega a Roma y conoce al papá de Artemisa, ¿no? Y pues, el vato era bueno y el papá de Artemisa dice que, ok, yo ya estoy en un punto en el que ya no le puedo enseñar como más a mi hija, o sea, siento que no estoy explotando sus capacidades,
¿la quieres tutelar? Entonces el vato Agostino dice que sí, ¿no? Y le empieza a dar clases, pues, a Artemisa, ¿no? Como de arte para seguirla potencializando, porque todo el mundo veía claramente el potencial de Artemisa. Y pero pues, como pasa en muchas situaciones, el vato agarra confiancita y un buen día, pues, viola a Artemisa, ¿no? Y pues ese es un punto de su vida en el que la vida de Artemisa, pues, da un giro pues sí, de 180 grados. En un inicio para mal, pero pues ahora se volvió como que el testimonio pues sí, de la fuerza femenina. Porque pues recordemos que en esa época, o sea, 2600, la violencia sexual pues no era un delito contra la mujer como tal, o sea, eran cosas que pasaban. Lo que era delito era pues familia. sí, contra el honor familiar, justamente, o sea, el hacer quedar mal a una mujer frente a su familia y frente a la sociedad, ¿no? Y pues para obtener justicia a la víctima se le exigía que probar un montón de cosas, o sea, como sigue sucediendo hoy en día, de que puede que pasen las cosas, pero pues te va a costar mucho que te crean, ¿no? Y es por eso que Artemisa se lo guarda, o sea, todo esto de la violación se lo guarda durante, pues sí, un año antes de presentar su queja, pero para esto va y le cuenta a su papá, porque curiosamente la relación de Artemisa con su papá a lo largo de toda su historia, pues realmente fue muy buena, y su papá fue un hombre que de verdad la apoyó en todo lo que pudo y hasta donde pudo. Entonces ella va y le dice a su papá, y aquí dato curioso que la verdad yo me quedé, o sea, pero con los ojos de plato, cuando una mujer sufría agresión sexual, se usaba que si el papá se quejaba, o sea, con el agresor, que los casaran, que porque de esa manera evitaban como pues la humillación de la familia, de la mujer, y pues sí, evitaban que el agresor se fuera de que a juicio, ¿no? Entonces era como una manera de silenciar a la víctima. Sí, no, de silenciar a la víctima y de no llevar como que nada al ojo público, o sea, de que mantenerlo todo súper low key, de que aquí no pasó nada, estamos bien, no, terrible, terrible. Entonces sucede esto y el papá de Artemisa va y le dice a Agostino que pues que se case con ella, ¿no? Y el Agostino le dice, ay, como dice la canción de Edita, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así se la hizo el Agostino y le decía, sí me voy a casar contigo, sí me voy a casar contigo, sí me voy a casar contigo. Y en todo ese año que le estuvo diciendo sí me voy a casar contigo, seguía, o sea, la seguía agrediendo sexualmente, o sea, bueno, ya era como... O sea, todo estaba bajo la promesa de que se iban a casar, ¿no? Y que todo iba a quedar como bien, por así decirlo. Pero pues realmente al final no se casa y el papá de Artemisa dice, no, ¿sabes qué? O sea, esto no está llevando a ningún lado y que se lo llevan a juicio, señoras y señores. Pero como siempre, pasa de inesperado. Se lo llevan a juicio y para esto, pues obviamente... Y no se hace justicia. La injusticia es lo peor. Durante todo el proceso de que se lo están llevando a juicio, Artemisa, o sea, lo que Artemisa demandaba era pues la agresión sexual y pues el engaño, ¿no? O sea, porque fue un año que le estuvo engañando con decirle que sí me voy a casar, sí me voy a casar, sí me voy a casar. Pero pues no, ¿verdad? Y Agostino, para intentar zafarse de todo esto, la empieza a acusar de ser una mujer que pues vendía su cuerpo, ¿no? O sea, y que nunca había tenido relaciones con ella y que, después lo cambió a que ella ya no era virgen al momento de la relación, ¿no? Aparte no le creían porque dijeron, ¿por qué tardó un año en hablar? En hablar. Sí. Y todavía siguen diciendo esa pendejada. Sí, eso no le está resonando a lo que nos escuchan. Está cabrón. ¿No le suena? ¿Suena? O sea, esto fue en 1611, compañero. No podemos seguir pasando las La cosas. historia se repite. Entonces, total, el vato consiguió gente que testificó en contra de Artemisa, que la tachaban de una mujer pues de muy mala caña, que inclusive se asomaba en las ventanas, que pues eso, ni siquiera eso se veía bien en una mujer en ese entonces. Y pues bueno, o sea, la verdad es que Artemisa, su papá, pues sí, toda su familia y ella en general sufrieron mucho durante este proceso, o sea, porque fue una humillación, o sea, una vez que el proceso legal sale al público, o sea, pues sí, la gente la empieza a ver con otros ojos, si de por sí ya por el hecho de que ella quería ser pintora, pues sí, la veían como que rarito, ahora imagínense una mujer que quiere ser pintora y que habla en contra de un hombre, pues obviamente se la querían comer viva, ¿no? Y pues bueno, o sea, ahí queda eso, al final resulta que al vato le dan una condena o de 5 años o el exilio. Y el vato escoge el exilio, pero al final termina regresándose hace un año y termina regresándose a Sevilla, pues pa' pura verga, ¿no? Y pues bueno, pero por eso,
como el papá tenía que arreglar de todos modos la forma en la que veían a su familia, consigue arreglar un matrimonio para Artemisa con Pier Antonio, que resulta que también era un pintor menos conocido, pero pues ahí los casan y pues ya con eso como que terminan de enterrar el asunto, ¿no? Y pues ya Artemisa y su marido se van a Florencia como que a buscar un nuevo inicio, de que lejos de todo esto, pues sí, porque pues en realidad es que en Roma pues sí la seguía como que mucho este estigma de que había sido la mujer que había acusado a ese otro pintor como de agresión sexual. Entonces, ya en Florencia intentan tener muchas veces muchos hijos, pero al final solo terminan teniendo una mujer. Pero eso le da la oportunidad a Artemisa como de empezar a entrar más como que en las escalas sociales, o sea, y como de, pues sí, de hacerse amigos de la alta sociedad. Entra en el círculo de un duque que se llamaba Cosme II, y ahí conoce a gente como Galileo Galilei o como el sobrino de Miguel Ángel, que, de hecho, a él le pinta una bóveda en su casa. Y de ahí, o sea, su fama empieza a irse para arriba. Porque la verdad es que la gente se dio cuenta que, pues sí, era un artista que se volvió muy conocido en Florencia, ¿no? Y pues bueno, ahí va. Ahí es donde yo entro. Y entra una de las pinturas, bueno, una de las obras más famosas, que se llama Judith decapitando a Olofenes. Esta obra fue, muy impresionante para el público y se hizo muy famosa porque es una obra muy explícita, se podría decir, reflejando ahí el odio que le tiene en este caso a Holofernes, o en general al hombre. Una escena muy, ¿cómo se podría decir? Muy gore. Pues muy gore porque el arte de su momento era como gore, todo, o sea, pues sí era como muy oscuro, pero muy justamente fuerte. En esta, para los que no han visto nunca esta obra, se ven dos mujeres contra un hombre y el hombre está de que acostado en la cama y lo degollan, no sé, literalmente está degollado sobre la cama y se ve la sangre. Algo muy interesante en la psicología es de que se refleja el enojo de cómo pintó esta obra. Y eso es lo que estaba comentando hace rato con las niñas, que cómo se vería esta artista pintando sus obras con tanto enojo y todavía reflejándolo tan bien. Y se ve que le tiene un repudio horrible a los hombres después de la violación y todo lo que ha pasado, pues refleja sus sentimientos y toda esa injusticia a través de estas obras. Entonces, desde esta obra ella se hizo un ícono del feminismo, ¿no? En los años 70 ya empezó ahí como a decir, mira, esta mujer, desde esos tiempos ella no se callaba y nadie la podía callar en sus obras. O sea, ella reflejaba eso como diciendo, a mí no me van a callar por ser mujer, ¿saben? O sea, no por ser mujer yo tengo menos derechos que los hombres. Al contrario. Dicen algunos críticos, ¿no? Que es como la reivindicación de la mujer. Uh-huh. Sí. Porque entonces de hecho ella... Inclusive el pasaje bíblico en el que se inspira esa obra, pues se trata justamente de un pueblo que se ve acosado como por este hombre. Pues sí, porque es un tirano, o sea, que le roba y que viola a las mujeres. Y la única que se atreve como que a levantarse en contra del tirano es Judith, y pues lo termina degollando. Toma en sus manos la situación y dice, güey, nadie va a hacer nada, yo voy a salvar a mi pueblo. Aplausos. Se podría decir que es como una obra, pues, biográfica, ¿no? Porque, pues, básicamente es lo que le pasó a ella. De que no le creían y, pues, a Judith tampoco le creían. Un ícono pintando otro ícono. Ándale. Entonces sí está como... No, y en eso que decías de la psicología, pues sí hay quien dice que a lo mejor en el momento en el que ella estaba haciendo esta obra, inclusive reflejó pues su experiencia pasada, ¿no? Y que de cierta forma por medio de esta pintura pues mató a su violador. Literal. También el desahogo, ¿no? De que en su momento no la callaron, que no hicieron justicia por ella, que la cachaban. Es como que aquí voy a reflejar todo eso, voy a sacarlo todo. Es como algo terapéutico que ella también utilizaba en otras palabras, ¿no? Pero es algo muy impresionante que a su poca edad tuviera ya esa mentalidad tan hardcore, ¿no? En plan de, pues yo a esa edad, ¿qué?
yo ni pensaba en eso, nadie, ¿no? Y es como que ella ya había pasado pues por Siento cosas que muy esto fuertes. se desenlaza pues básicamente porque pues es obligada a madurar a una temprana edad por la muerte de su madre y luego el abuso que sufrió. Sí, la educación también, o sea, su No, y mamá el a acceso al temprana público, edad. o sea, después del juicio, el Ujú. hecho de que todo el mundo la No. ve feo, todo el mundo la toma por quién sabe quién. Sí, es... Sí, tuvo que madurar muy temprano y eso es algo muy triste también, ¿no? O sea, como que, vaya, sufrió desde muy pequeña y saber la maldad del ser humano, ¿no? Más que nada en esos tiempos del hombre y que el hombre aprovechaba esos derechos en contra de la mujer, ¿no? Pero lo bueno es que ya no se cayó. Eso es lo que me gusta de ella, que ya no, a pesar de todo, no se cayó. Sí, no, y pues justamente fue, pues sí, fue esa obra y la del sobrino de Miguel Ángel fueron uno de los como detonantes como más fuertes para su carrera, porque justamente tenía un carácter muy duro al momento de pintar, o sea, inclusive en sus claroscuros, o sea, hay gente que denota mucho que inclusive podían llegar a ser mejores que hasta un Caravaggio, o sea, por el hecho de cómo, pues sí, cómo, o sea, cómo se notaba que traía algo dentro que quería comunicar, ¿no? Sí. Y pues bueno, con esto, justamente con esta chispa que viene arrastrando desde que es chiquita, en 1616, se convierte más bien en la primera mujer admitida en la Academia de Artes del Dibujo, de Florencia, que pues en su momento pues estaba llena de puros vatos como es costumbre, ¿no? Y porque justamente, o sea, a pesar de las personas con las que se llegó a relacionar, se convirtió en una artista como muy, muy hablada en Florencia como tal. Pero, aquí es donde llega el marido a decirle, no, chiquita, no. Resulta que mientras ella, avanzaba, evolucionaba, se convertía en una mujer, su marido acumuló muchas deudas y pues ella las terminó arrastrando, de que, pues sí, intentando solventarlas, y llegó a pedir muchos préstamos al Cosme II, que era pues un duque, y pues al final todo esto terminó desgastando pues las relaciones que tenía dentro de Florencia, o sea, por culpa de un vato, amigas, otra vez, por culpa de un vato, y se termina regresando a Roma, y cuando se regresa a Roma, justamente regresa como con este temor pues sí, de volver a ser juzgada, porque pues la verdad es que cuando ella se sale de Roma es cuando realmente las cosas se acallan. Y pues sí, una vez que regresa a Roma decide como que vivir una vida más tranquila, se muda a Nápoles, pues sí, casa a una de sus hijas y ya con eso como que siente que empieza como que a terminar, o sea, no, ¿cómo se dice? O sea, siente que con eso como que ya se realizó, ¿no? Pero pues las dificultades económicas la siguieron durante mucho tiempo más, y muchas veces se vio obligada pues a malvender su arte, ¿no? Justamente por el hecho de que, pues sí, no le quedaba de otra vez. Y pues bueno, Tenía necesidad. sí. Pero pese a todo esto, o sea, pese a haber estado en la cima, cuando llega y le baja como que a su estilo de vida, lo que da coraje es que aún después de que fallece, o sea, porque en los últimos años de su vida realmente ya no hizo, pues sí, no produjo como mucha obra artística de gran relevancia, porque pierde como contacto con todas estas esferas sociales que estaban llenas de hombres, y decide dedicarse como a cosas más del hogar. Pero inclusive después de su muerte en 1652 había gente que le escribía epitafios donde recordaban, o sea, que había sido infiel, que había sido una mujer promiscua. Entonces, el hecho de que su historia privada prevaleció mucho más que su obra artística, o sea, le baja, o sea, le disminuye como que mucho, bueno, le disminuyeron mucho su trabajo artístico, nada más por el simple hecho de pues sí, de ser mujer y de que no la se... que siguieran viendo como la víctima. Sí. Más de que pues sí, o sea, que la sociedad del momento pues no tomara en cuenta a las víctimas, o sea, que toda la culpa de lo que haya pasado cayera en la mujer, o sea, y toda la culpa de las deudas cayó sobre ella, o sea, muchas
muchas cosas que no le tocaban, le tocaron vivir. Y esto hizo que pues sí, que su obra realmente se desconociera durante mucho tiempo y pues sí, que realmente se le escondiera del mundo del arte porque pues era mujer, ¿no? Simplemente de ser mujer. De ser mujer y haber estado en un ambiente que pues estaban los hombres. Y siento que o sea, su historia se parece a la... Bueno, no se parece, pero fue víctima de que es un ambiente lleno de hombres y que su obra pues no se hiciera tan reconocida. La artista que pintaba, que es conocida por sus ojos grandes, pues que básicamente, como estaba en un ambiente lleno de hombres, su esposo firmaba sus cuadros. Y cuando ella decidió hablar de que, oye, yo soy la artista, yo soy la que tiene el talento, porque veía que todos alababan a su esposo cuando eran las exposiciones y le decían, oye, qué padre cuadro, no sé qué, y ella ahí, a la esposa del artista. Y cuando decidió hablar sobre eso, pues nadie le creía y no le hacían caso. Y pues creo que hasta su esposo la demandó. De que a él le pertenecían las obras, Ay, no me acuerdo. Pero, o sea, siento que es similar lo que le pasó a Artemisa. Oye, qué culero, mejor no se casen. Mejor solitas. No, pues Ay, no. Pero es muy, bueno, sí, vaya. Todas las mujeres, es que en esa época las mujeres sufrían muchísimo. O sea, por ejemplo, la que tú pusiste, el ejemplo, tú, Alondra, la explotaban. Pero les digo que, como dicen, a todas las mujeres las callaban por el simple hecho de ser mujer. O sea, su opinión valía cheto por el simple hecho de ser mujer. Y eso es algo que, pues qué bueno que hoy ya no. Qué bueno que hoy ya no, pero en su momento sí era algo muy triste, ¿no? Como, ¿por qué me debo de callar? ¿O por qué debo de someterme a ti por ser mujer? O sea, de hecho, en su primera obra, ¿lo comentaste, Alondra? De por qué firmó con el apellido de la familia. Ah, firmó con el apellido de su papá. Bueno, no, de su papá. Pues su apellido, ¿no? No su nombre. El apellido de la familia, claramente. Porque el uso y la costumbre, ¿no? O sea, como más de la familia, pero a la mujer como individuo, pues sí, realmente no se le reconocía y nos costó mucho trabajo que nos reconocieran, ¿verdad? Pero pues tragedias aparte, o sea, es increíble ver cómo ahora es considerada de las más notables artistas del barroco. O sea, justamente porque el talento ahí estaba, solo hacía falta apoyarlo, ¿no? Porque supo pintar y representar, pues sí, más allá de pasajes bíblicos literales. O sea, ella representaba los sentimientos, ¿no? Y sus obras como Judito, Susana, pues sí, no, son cuadros simbólicos, pues justamente de la lucha contra el patriarcado. Contra la injusticia. Pues sí, ¿no? El ser mujeres que en el momento levantaron la voz de la forma que pudieron. O sea, porque si se fijan, aún dentro de la historia de Artemisa, o sea, son 3 formas diferentes de levantar la voz. O sea, Susana literalmente dijo, no, papitos. O sea, y se fue en contra de todos los que se iban, o sea, que decían que sí. Artemisa, pues sí, levantó la voz y se fue a juicio directamente. Que no sirvió para mucho, pero lo hizo. Y por último, Judith, o sea, que tomó cartas en el asunto y dijo, no, chiquito, ya, no, otra vez no nos vas a chingar. Y se lo chingó. Entonces, me parece muy interesante ver cómo, inclusive aunque no fueron como parte literal de la historia de la vida de Artemisa, pues sí, ella tenía estos referentes bíblicos, o sea, que fue lo que terminó como que exponiendo en su obra. La importancia de que no hay que quedarse callados. La importancia del feminismo, güey. O sea, si eso no es feminismo. Entonces, ¿qué es? Sí, no sé qué sea. No, sí, fue algo impactante. Pero, ay, qué injusticia por ella, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que pasar. Pero es que esto es importante que lo platiquemos porque es como la frase que dicen de que si la historia no la conoces está obligada a repetirse. Y siento que esta parte de Artemisa, pues casi nadie la conoce y es como una artista olvidada. Pero qué bueno que nosotros estemos sabiendo esto para que, o sea, lo importante de no callarse, de hablar tu verdad y aunque la gente no te crea, tú mantente pues firme a tu verdad. Sí.
sí es lo que está pasando hoy en día y qué bueno que lo metimos como tema en este podcast porque pues es lo que hoy en día está pasando y que a lo mejor muchas mujeres ni siquiera conocían a ese artista. Uy, ¿no? O sea, me incluyo, yo no conocí a esta artista. Y cuando vi toda su historia y todo lo que tuvo que pasar, pues dije, güey, o sea, qué impactante y aparte, pues nos deja como un buen mensaje, ¿no? En plan de, tú vales mucho y no te tienes que callar por ningún hombre y mucho menos someterte. O sea, no te calles. Así pasen años, tú habla, como por ejemplo pasó con ella, ¿no? De que después de un año le dijeron, no te vamos a creer porque te callaste un año, hija. Y es lo que estaba pasando con muchas mujeres hoy en día, de que, ¿por qué te callas tanto tiempo y no hablaste en su momento? Pero pues no se ponen a pensar en la víctima, ¿no? Sino en el hombre, ¿no? Entonces sí es algo como que muy importante, que sí debemos de reflexionar como mujeres, ¿no? Yo creo que inclusive llega a ir como que un poco más allá, ¿no? O sea, porque en todo lo que Artemisa pintó, habló, escribió, en todo, absolutamente todo, siempre se mantuvo firme como que a su verdad y a lo que ella creía. O sea, siento que ya con esto podemos como que ir cerrando. O sea, el hecho de que más que levantarse ella contra una sociedad, o sea, se levantó ella contra unos principios que no funcionaban. O sea, formas de vida que no estaban funcionando, que oprimían de una manera u otra a la mujer. O sea, ella lo intentó y justamente fue por eso que en su época fue, pues sí, menospreciada o pues sí, hecha como para un ladito del arte más bien, porque bueno, ella encontró a través de su obra pues este medio de canalizar sus emociones, ¿no? Y siento que es algo que podemos tomar mucho como de ejemplo, ¿no? O sea, de buscar una forma, o sea, porque de una forma u otra todos podemos hablar, o sea, y contar nuestra verdad. Ya así cada quien decide callarse lo que pasa, las injusticias que ve o cosas así, o sea, pues es como muy personal, ¿no? Pero yo creo que Artemisa, pues en el episodio de hoy sí nos inspira como a siempre estar buscando una forma de, pues sí, de expresarse, o sea, y de contar nuestra verdad, ¿no? Y pues bueno, sí. Yo creo que con eso ya cerramos el día de hoy. Qué bonita reflexión. Obviamente, sí le echo ganas. Y pues bueno, nos despedimos el día de hoy. Esperamos les haya gustado este episodio y que aprendan a decir sus verdades. No se la callen, porque puede inspirar a mucha gente más a hacer lo mismo. Confirmo. Pues digan adiós, ojetes. Bye. Nos vemos la próxima semana. Adiós.